Juan Raúl, vamos a hablar de Barcelona, pero antes resumí que en qué estado está tu salud, que se ha visto que ha recibido distintos embates o circunstancias. He tenido un ¿no? año de muy mala suerte, ¿no? A ver, mala suerte más o menos, porque una operación sencilla tuvo problemas, como yo tengo coagulación en el posoperatorio, entonces en vez de una semana estuve 2, pero a los 3 días me tuvieron que internar de vuelta 10 días más, porque tuve una hemorragia, entonces está todo el posoperatorio de la operación, pero eso se terminó, la parte urológica, etcétera, estoy como si no me hubiera operado, no, estoy mucho mejor, quiero decir, no tengo secuelas de la operación, pero a raíz del proceso que se me complicó con el proceso sanguíneo, hematológico, me aparecieron, tuve un par de desmayos, en uno de ellos me dio un golpe regular que me rompí 4 costillas, que de todo lo que voy a contar es lo que más me molesta. No es lo más serio, pero es lo que más me molesta. Lo que más molesta, sí. Claro. Y a raíz de eso, te acuerdas que en el proceso posoperatorio se descubrió las complicaciones y se me llevó a quirófano de vuelta por un problema de convulsiones. Bueno, desde las convulsiones yo seguí sintiendo que algunas de las dormideras propias de la convulsión, los pies, por ejemplo, me seguían, ¿no? Entonces me empezaron a hacer otra internación. Son 6 semanas desde el 1 de junio hasta hoy. Bueno, lo cierto es que me hicieron varios exámenes, luego me mandaron al sanatorio, al hospital italiano, que tiene un equipamiento que no tienen otros sanatorios y que por ley tiene obligación de compartirlo, pero no da el mercado, digamos, uruguayo para dilapidar en salud más de un equipo de esos, porque no se usarían a tiempo completo. Es un equipo de electroshocks, no le deseo a nadie el examen que te hacen, porque son choques eléctricos, ¿no? Pero en los nervios. Pero ahí, por suerte, yo tenía 2 grandes temores. Una es que no me encontrara nada. Entonces, ¿yo cómo hago? Porque tuve desmayos, las costillas son consecuencia de uno de estos vaídos, etcétera. Entonces un temor mío era, si no me aparece nada, es horrible, porque no me pueden dar nada para curarme, ¿no? Uh-huh. Y el otro temor es que fuera algo serio, ¿no? Un foco epiléptico, no sé, uno siempre piensa lo peor. Afortunadamente me encontraron las causas de estos vaídos, desmayos y mareos, etcétera. Y es un tema que no es serio, es un tema leve, un problema de un par de nervios que necesitan corregir, que interrumpen cada tanto su transmisión eléctrica. Si lo está escuchando un médico dirá, este tipo se volvió loco, ¿no? Yo estoy dando lo que me queda a mí de la explicación de la neuróloga, que estaba lleno de términos técnicos, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema es que es un problema que se arregla solo con medicamentación. También yo le tenía un poco de temor a una cirugía cerebral, yo qué sé. No, se arregla solo con medicamentación. Es un poco vergonzoso, tengo que andar con 2 portafolios llenos de remedios porque son con hora fija, ¿no? Y pongo el despertador del celular para cumplir. Pero yo te digo que, por ejemplo, todavía, vine de bastón, con un poquito de dificultad de caminar en una de las 2 piernas. Ahora, esto que he mejorado en 5 días es impresionante, ¿no? Es decir, de no poder caminar a, reñar un poco una pata, no es tan complicado. El tratamiento dura 3 meses, es decir, es un tratamiento corto, a partir del cual la doctora ya me adelanta que como largo, como máximo 3 meses para el alta definitiva, pero mientras tanto puedo hacer en la medida que no me duela, que no me canse, etcétera, vida normal. Estoy yendo a la oficina, sobre todo estamos ahora en reuniones con los nuevos directores que van a asumir el 31 de agosto, y y hoy pude estar acá por primera vez sin hacerlo por teléfono en algún tiempo. Así que en realidad estoy contento, porque yo
pienso, si no me hubieran operado, no me hubieran encontrado esto. Si no me encontraban esto, yo hubiera seguido con esa situación molesta de inestabilidad y a veces de desmayos. Pero además, en 2 o 3 años, esto sí podía ser algo serio, si no se trataba a tiempo. Me lo agarraron en el momento que son solo 2 nervios chiquitos y me están dando la medicamentación apropiada. Si esto no era así, podía derivar en un foquito epiléptico, ¿no? Más allá de este tratamiento que implica medicación, etcétera, en cuanto al tipo de vida, ¿algún cambio, alguna variante? No, para nada. Yo le he incorporado una variante, pero no es por orden médica, que es que sigo con la dieta ya después de 6 semanas internado en distintos momentos. En tan poco tiempo sigo con la dieta y me dolió mucho que no me dijera, porque estoy en el peso mínimo. Yo pensé que cuando me viera me decir, qué flaco que estás. En Uruguay no se dice. No lo digo por envidia, en mi caso. No, pero en Uruguay es muy común che, qué gordo, vos tenés que perder unos kilos. Pero cuando estás flaco nadie te dice qué flaco, qué esfuerzo. Bueno, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades de que has pasado por estos embates. Sí. Pero si tu grado de mimos está y que cada vez que te vea te lo tengo que decir. La alegría que me da cada mañana cuando me peso es una satisfacción moral impresionante. Siempre digo lo mismo, que cuando, bueno, yo que tengo problemas con el peso, ¿verdad? Es decir, para decirlo en lenguaje académico, estoy más gordo de lo que quisiera, pero que ha sido buena parte de mis asuntos históricos. Recuerdo que una vez que adelgacé bastante, pero yo creo que cuando adelgacé 20 gramos, los primeros 20 gramos, me acuerdo que quien lo primero lo vio fue en Radio Carve Julio Frade, que me dijo, estás más flaco. ¿Por qué? Porque Frade, igual que yo y muchos como nosotros, tenemos el ojo desarrollado en ver gorduras propias y ajenas. A mí me pasa. Entonces cuando ves a alguien más flaco, lo primero que notas, y yo le digo que está más flaco porque tenemos el ojo ejercitado, nada más que por eso. Un saludo a Frade, paso cañazo. Bueno, mi querido Juan Raúl, estamos en el marco, en el último tramo del programa ya, de una, bueno, obviamente muy mala noticia que sacudió a España, a Europa, a nosotros, por el vínculo que tenemos con España, particularmente se me ocurre. Últimas informaciones, cito como fuente El País de España, atentado en Barcelona y Cambrils, últimas noticias en directo, tras la matanza en la capital catalana que ha causado al menos 13 muertos y un centenar de heridos. Un segundo ataque deja varios heridos y 5 terroristas muertos en la costa de Tarragona. Así lo resume El País. Una furgoneta atropelló ayer por la tarde a decenas de personas en la Rambla de Barcelona en un atentado terrorista asumido por el ISIS. Hay al menos 13 muertos y un centenar de heridos. Horas después, en Cambrils, 5 presuntos terroristas han sido abatidos cuando trataban de replicar la matanza. Una mujer ha muerto en esta localidad turística. Hay 4 supuestos terroristas detenidos, uno en Alcánar, nacido en Melilla, y otros 3 en Ripoll, de origen marroquí. Se busca al supuesto autor material del atropello, Moussa Oukabir, que aún no ha sido capturado. Los mozos creen que Moussa Oukabir, de 17 años, conducía la furgoneta de la Rambla. Si se confirma, se enfrentará a una pena máxima de 10 años de internamiento por ser menor. La información de Elsa García de Blas, bueno, cita como corresponsal diario El País de España. Bueno, yo tengo que confesar una cosa que no quiero que suene antipática, pero creo que todo el mundo lo va a entender. Yo empecé a asumir el duelo y la tristeza colectiva de esta situación después de haber sentido un gran alivio y un poco de alegría. Te parecerá raro, pero mi hija está en Barcelona. Mi hija se recibió de contadora la semana pasada, empezó a hacer un viaje de esos después de recibirse. A los 2 días de recibida ya estaba de viaje. Y resulta que claro, el susto fue muy grande. Entonces mi hija, después además tratamos de hablar con ella y nos fue muy difícil, porque obviamente cuando ocurren estas cosas se saturan las líneas, es muy difícil acceder olvídate, llamados WhatsApp y de ese tipo, a cualquier comunicación telefónica satelital. Mi hija atinó en el momento
que tomó conocimiento de la noticia no estaba ni cerca del lugar de los hechos, estaba en un apartamentito que alquilaron con las amigas que están viajando con ella, y atinó a llamar en ese momento, claro, y pudo hablar con nosotros. Pero yo tengo que confesar entonces que mi primera reacción fue de un gran alivio, porque me pegué un susto muy grande, ¿no? Y esto me hace pensar cómo esto va a afectar al mundo entero, esta ola de atentados, porque empieza a afectar cada vez más gente que le empieza a tener temor a los viajes. Porque cuando para evitar un atentado hay que tener una máquina que detecte metales para evitar que pase una ametralladora, una bomba, etc. Ahora, cuando un ómnibus primero y después un auto se transforman en un arma mortal terrorista, es complicado. Es complicado. El atentado de Barcelona, hay un par de cosas que me gustaría resaltar. Quiero decir de todas maneras que se está llamando, yo quiero adherirme a ese llamado, a que a las 23:30 de acá, porque es una cosa que se está haciendo a nivel mundial por las diferencias de hora, a las 23:30 de acá, un minuto de silencio de los WhatsApp. Durante un minuto no usar el WhatsApp. Como una manera de hacer muy colectiva la participación del duelo y del dolor y de la solidaridad. Entonces, un problema que veo es, esto está afectando no solamente a las poblaciones de los países que están siendo objeto de estos atentados, sino también a el tránsito turístico, que últimamente Europa se ha vuelto muy intenso y muy activo, y desde Uruguay. Cuando yo tenía la edad de mi hija, ir a Europa era una hazaña. Ahora es una cosa bastante común. Hay modos de pago, facilidades, paquetes, ofertas, internet. En vez de hoteles usan apartamentos. Se viaja muchísimo más que cuando nosotros éramos jóvenes. En esa medida, la manera de enfrentar esta nueva modalidad terrorista se vuelve muy difícil. Entonces es lógico que uno tenga que ser comprensivo y solidario con los gobiernos y las policías que los persiguen. Pero yo quiero señalar algunas críticas en el sentido más constructivo. Acá lo que no puede haber es fallas en los servicios de inteligencia. Este es el momento en que los servicios de inteligencia se tienen que dejar de pavada de grabar a sus propios ciudadanos por razones políticas y dedicarse de lleno, sobre todo los países aliados que están involucrados en este enfrentamiento bélico a ISIS, que también a veces, por su modalidad masiva de bombardeo de poblaciones civiles, etcétera, genera resistencias en gente que puede llegar a ser captada para estos grupos terroristas. Hay algunos errores. Yo vi el País de hoy y vi algo de la CNN. Escuché con atención las últimas noticias que leíste. El jefe de la policía de Cataluña había anunciado que ya los muertos del atentado en Barcelona, propiamente dicho, habían ascendido a 15, y que el estado crítico de los heridos, que creo que son bastante, como 80 y pico, ¿no? Sí. Hay algunos en estado muy crítico, quiere decir que la cifra de 15 muertos puede ir aumentando lamentablemente a lo largo del día. El diario El País dice que la población donde... Resumo, 13 personas muertas, era el último dato. ¿Cuánto dijiste tú? 15 dijo el jefe de policía hace un ratito por la CNN. Bueno, sí, es sensato suponer que conforme pasan las horas vaya variando la cifra. 15 heridas, personas heridas graves, y 100 heridas, digamos. Heridas en total. Bien, perfecto. Luego en la Costa Dorada, en una población también con mucho movimiento turístico, se produce un segundo atentado, donde los perpetradores se evita
lleven a cabo gran parte de su plan, que implicaba también acuchillamiento de personas, etcétera. En el diario El País dice al sur de Barcelona. Al sur de Barcelona está el Mediterráneo, Taugás, ¿no? Barcelona tiene el sureste, que es lo que se llama la Costa Brava, y el suroeste, que es lo que se llama la Costa Dorada. Esto ocurre en la Costa Dorada, una zona de muchísimo movimiento turístico. Yo nunca supe por qué, porque a mí me gusta más la Costa Brava, pero hay más movimiento turístico masivo en la Costa Dorada que en la costa. Ahora, del atentado que ocurre en Barcelona, el conductor huyó, pero hay 3 detenidos y habían 4 personas en el auto. Si los 3 detenidos forman parte de la organización del atentado o son parte de los conductores, bueno, depende de si ya capturaron a todos los que estaban en el auto o no, pero esa información no ha sido brindada. Pero ya hay 3 detenidos, el chofer que huyó y que fue identificado, mientras que en la Costa Dorada se acribilló a los 4 responsables, que estaban vestidos en Cambrils, eso. Sí, exactamente. En el atentado de Cambrils estaban los terroristas disfrazados de hombres bombas. ¿Qué quiere decir disfrazados? Si tú los mirabas, y si llegaba una inspección policial y los cachaba, ¿no? Cualquier control de ese tipo, aparece como que están envueltos en dinamita y que tiran de una piolita y se vuelan. Se vuelan ellos y vuelan todo lo que está alrededor. Pero eran falsos, eran disfraces. Yo me pregunté un rato en mi ignorancia, ¿por qué se disfrazan de terroristas si quieren cometer un atentado terrorista? Más bien que se disfracen de turistas, yo qué sé, de guarda de ómnibus. No, la lógica es que si llegan a tratar de evitar un atentado y se dan cuenta que tienen esta ropa, la represión es más difícil, porque no le pegan un tiro a matar a una persona que está envuelta en dinamita, porque vuelan ellos y vuela todo lo que está alrededor. Pero yo no entendía, la verdad. Entiendo, yo no soy experto en esto y voy. Era sensata la pregunta y también es sensata la lógica. Pero yo la lógica me enteré porque lo escuché al jefe de policía de Cataluña, porque me pareció una cosa rara. El otro matiz de información que yo creo que tiene importancia, ese dice 3 ciudadanos marroquíes y 1 español. Entonces lo que uno piensa es que eran 3 islámicos árabes fanáticos. A mí no me gusta el antiislamismo que pueda generar esto, de una religión de decenas de millones de fieles. Estamos hablando de un grupo terrorista de entre 75 y 80 mil personas. Entonces, condenar al Islam detrás de todo esto, no. Ahora, saber cuál es el nivel, son informaciones de inteligencia importantes. ¿Cuál es el nivel de penetración en el conjunto de la sociedad de cada de los países atacados? Es un dato muy importante. Entonces, yo diría, sí, había un ciudadano español, pero eran 4 personas fundamentalistas islámicas árabes, porque el español no era de la península ibérica, era de Melilla, que es un territorio ocupado, es una colonia todavía. También esto nos tiene que hacer pensar en la conveniencia de que en pleno siglo XXI sigan habiendo territorios ocupados y colonias como en la época de la independencia. Pero desde la época que el Congo era el Congo belga, que Sudáfrica estaba ocupada, Melilla era una colonia española. De hecho, en la ciudad de Melilla, de donde proviene este ciudadano español árabe, es una ciudad árabe. Yo he estado, no te sientes en España, se habla en árabe, la gente está vestida con ropa árabe, ¿no? Pero soberanamente no han logrado su independencia y sigue siendo territorio ocupado. De hecho, para España tiene además un valor histórico muy grande, porque fue en Melilla
donde un señor que se llamaba Francisco Franco se levantó contra la República en 1931 en 1936 y da comienzo a la Guerra Civil Española. Es decir, el alzamiento contra la República, que termina victoriosa, empieza en un alzamiento en el cuartelillo, digamos, español en Melilla. Bueno, yo digo que los servicios de inteligencia tienen que hacer una diferencia. Cuando dicen 3 marroquíes y un español, no es discriminatorio lo que digo. Hay que aclarar que es un ciudadano español de un territorio árabe ocupado por España, que no es lo mismo. Y la otra cosa que a mí eso sí me preocupa mucho es que tanto los 4 acribillados como quien se sospecha que era el conductor y que huyó corriendo, sí, como los 3 detenidos en investigación, que no sabemos todavía qué grado de involucramiento tenían en el tema, todos ellos estaban en la lista de gente peligrosa y sospechosa de cometer un atentado. Yo acabo de cometer uno, volcando un poco café arriba de la prensa de Alejandro. Bueno, pero no le veo cara enojada. No. Esto es importante señalar porque no es la primera vez que pasa. Ya pasó en Francia, pasó que los perpetradores de estos atentados son gente que ya tenía antecedentes y que pasó en Londres, que se supone que el servicio secreto Scotland Yard, por lo menos hasta hace unos años, era considerado bastante bueno. En general los servicios de inteligencia son buenos, menos la CIA, que le erra siempre, ¿no? Esta es mi opinión sincera, no es un chiste. Pero, ¿qué está pasando? Me pregunto yo, que en Europa es el tercer atentado cometido por gente que está bajo sospecha y bajo investigación por sus vínculos con el terrorismo de ISIS. Yo quiero pensar que esa gente, en una política de seguridad integral, debiera de estar seguida, vigilada, controlada, dentro de las normas legales de cada país, pero me parece increíble que estando en la lista de gente considerada peligrosa, igual perpetren los atentados. Me da una sensación de inseguridad muy grande. Claro. ¿No? Es más, yo no sé si en materia de recursos económicos no es mucho más eficaz si las listas están hechas con información de inteligencia apropiada, seguir a esta gente, controlarla, ver en qué pasos está, porque además un atentado se organiza, se planifica, hay reuniones de coordinación previas, no se decide 5 minutos antes. Este tipo de atentados igual da la sensación de estos atentados low cost, que le llaman, ¿no? De bajo costo, da la sensación que... Sin duda. Ahora... Perdón, sin desactivar la esencia del pensamiento tuyo. Yo estoy de acuerdo. Agarrar un camión y atropellar gente. Estoy de acuerdo y lo dije, pero, por ejemplo, yo digo, si 4 de ellos estaban disfrazados de terroristas, quiere decir que en algún lado se encontraron, se empezaron a poner cosas de imitación de dinamita, pero además, repito, no es la primera vez que pasa. El primer caso fue el del puente de Londres, después la abadía, el palacio de Westminster, donde está el Parlamento. Y entonces yo no sé si no utilizar más recursos en controlar esto que en este gasto multimillonario y desde mi punto de vista inhumanitario, no sé si la palabra está bien dicha, de los bombardeos a las poblaciones sirias donde ISIS tiene cuarteles, pero donde además viven padres de familia, mujeres y niños que van a la escuela, que trabajan, etcétera, y que terminan siendo víctimas como refugiados porque tienen que ser trasladados o porque huyen y nadie los recibe, etcétera, o víctimas fatales, ¿sí? Han muerto muchísimos niños.
Yo no quiero entrar en esta polémica de Venezuela, no quiero irme por las ramas, pero quiero decir, cuando se está anunciando cada 5 minutos en la CNN, por ejemplo, que van totalmente condenable que muera gente, que van más de 105, 106 muertos uno cada 3 días, me parece que es el promedio más o menos, desde que empezó la ola de protestas. Es muy difícil, cualquier muerte tiene que doler lo mismo, cuantificar, pero cada bombardeo de estos deja 2.500, 3.000 personas muertas de la población civil, no combatientes. Y eso no se denuncia como una gravísima violación del derecho a la vida, que es el más sagrado de los derechos. Entonces creo que lo de Barcelona y el atentado posterior, que fue a la 1 de la mañana, es decir, a una hora donde yo supongo que estaba todavía todo el despliegue de seguridad alerta para evitar, bueno, de hecho, de alguna manera lo evitaron consecuencias peores y los 4 eventuales o futuros potenciales perpetradores murieron en el intento. Uh-huh. Pero me parece que tenemos que asumir todos que vivimos en un mundo muy inseguro, muy difícil. Acá están llegando muchos españoles, 300 por mes, a radicarse al Uruguay. 300 por mes es mucho para un país pequeño como el Uruguay. Y cuando se les pregunta por qué eligen el Uruguay, dicen por la seguridad, cuando para los uruguayos es el tema de mayor preocupación y para el sistema político el de mayor crítica y debate. Yo creo que nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos y no con los países que están en la peor situación. Pero no podemos tampoco pensar en la seguridad interna del Uruguay sin darnos cuenta que estamos insertos en un mundo cada vez más violento, en un mundo donde, bueno, en materia de criminalidad, si vamos a comparar los índices de Buenos Aires y Brasil con los del Uruguay, me parece bien, Alejandro, para terminar, que no nos conformemos y que digamos, antes dejamos la puerta de la casa abierta y ahora no sabemos si volvemos vivos a casa. Me parece muy bien. Pero tenemos que ponerlo en la perspectiva de un mundo cada vez más inseguro y acostumbrarnos a que esa es la nueva realidad en la que nos movemos y en la que vivimos todos los días. Bueno, Juan, muchas gracias. Como siempre, que siga buena tu recuperación y contigo nos recuperamos, fin de semana mediante, el próximo miércoles, ¿no? Sí. Si yo fuera malo te diría, no nos recuperamos, nos reencontramos. ¿Nos reencontramos? Sí. Tú dijiste, nos recuperamos el miércoles que viene. Bueno, que siga buena la recuperación. Seguro. Creo que estaba con eso en la cabeza. Sí. Bueno, y nos reencontramos más recuperados el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl.